El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos y vernos. Esto es Ruleta de Mercados. Soy Gerardo Flores, estoy con mi compañero y amigo Esteban Rojas para hablar sobre lo que está pasando con los mercados financieros como cada semana. Esteban, para nuestros amigos de habla hispana, hablemos de los déficits tanto fiscal como el déficit comercial. En Estados Unidos se están dando a conocer estas cifras en la semana que recién termina. Pareciera que todo esto trae sus expectativas y trae por el otro lado una influencia importante en lo que está pasando en México. Sí, Gerardo, fíjate que parecería ser que puede existir un choque, digamos, de trenes entre lo que podríamos denominar la política que está siguiendo la Reserva Federal, en donde se denota claramente de que persigue inyectar dinero a los mercados con el fin de mantener bajas las tasas de interés y a su vez esto pues nos permita que se estimule el crecimiento económico, Gerardo. Pero por otra parte también, como tú bien señalas, en la semana que terminó se dio a conocer que el déficit fiscal en los Estados Unidos, es decir, el desequilibrio entre los ingresos y los egresos que recibe el gobierno norteamericano, va a ser el segundo más alto desde la época de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el primero fue en el 2009, más o menos, digamos, representando un 10% del PIB en ese año, y ahora va a bajar ligeramente por debajo, digamos, del 9%, Gerardo, pero esta situación, digamos, todavía sigue siendo, digamos, muy elevada, y esto querría estar señalando, al haber un desequilibrio entre lo que está recaudando el gobierno y lo que está gastando, que estaría apuntando a una dirección contraria de la que está siguiendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el sentido de que una economía altamente endeudada tiende a presionar las tasas de interés al alza, muy por el contrario de lo que está haciendo la Reserva Federal en el corto plazo, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos decir que ahorita está ganando una política cortoplacista monetaria, aunque en el mediano plazo estamos viendo que las condiciones apuntan a que debe de haber tasas de interés más altas, Gerardo, y por otra parte, también una mala noticia para los mercados hacia adelante es de que el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana en los próximos años pudiera estar incluso por debajo del 3%, muy por debajo de su potencial del 3,5% que ha mantenido históricamente, Gerardo. No podríamos decir, Esteban, que la Reserva Federal está dividida con respecto a lo que tiene que hacer Estados Unidos. Sí, Gerardo, hay una cierta división, aunque sigue predominando los que creen que efectivamente deben de llevar a cabo apoyos adicionales. Ellos, Gerardo, están siguiendo una política totalmente en contra de la que a nosotros nos han aplicado en época de crisis. En una economía como está la norteamericana, lo que debería de hacerse es efectivamente un dólar débil como lo están teniendo, altas tasas de interés y crecimientos económicos bajos, ¿no?, con el fin de reequilibrar otra vez la economía. Pero en este sentido hay una corriente al interior de la Reserva Federal predominante que dice que hay que seguir estimulando a la liquidez para bajar las tasas de interés, y hay otros dentro de la Reserva Federal que piensan que esto va a ser insuficiente y que no va a contribuir mucho a, digamos, a generar empleos, porque como tú sabes, la política monetaria es una parte solamente de la economía, y otra parte también neurálgica, como podría ser la capacidad de gastar del gobierno norteamericano, que se encuentra muy limitada por el alto nivel de endeudamiento, no es posible detonarla en estos momentos, Gerardo. Como que esos 500,000 millones de dólares que quiere comprar la Reserva Federal de bonos del Tesoro, otra vez como que está dividiendo a los jefes de la Reserva Federal, sobre todo porque mucho de esto no están a favor de estimular artificialmente la economía o darles estímulos económicos en una economía que todavía está frenada. Y por el otro lado, pareciera, Esteban, que esta Reserva Federal dividida todavía podría tener ya un escaso margen de maniobra con esta colocación, con esta compra de bonos, que bajo un efecto, digamos, adicional, ¿hacia dónde nos puede llevar todo esto, todas estas discusiones dentro de la Reserva Federal en el caso de México? Y por un lado, y por el otro, ¿qué va a pasar con un dólar ligado a un alto déficit comercial que se dio a conocer ya, 40 y tantos mil millones de dólares? Se dice fácil,
pero la cantidad es realmente preocupante. Claro, Gerardo, respondiendo primeramente a tu pregunta de qué impacto pudiera tener las decisiones de la Reserva Federal para el caso de nuestro país, el hecho de que la parte predominante de la FED, que está señalando de que va a inyectar liquidez mediante la recompra, como tú bien lo señalas, de bonos del Tesoro norteamericano, va a generar una mayor liquidez que debería de estar en teoría manteniendo las tasas de interés relativamente bajas, y esto haría que muchos de los capitales que se van a ver inhibidos a seguir invirtiendo en los Estados Unidos por los réditos bajos que van a predominar allá, Gerardo, pueden seguir fluyendo en grandes cantidades a nuestro país, que dentro de determinadas situaciones también nos pueden en un momento determinado indigestar, como ya está sucediendo en los casos de Brasil, Colombia, Perú, en muchos otros casos, en donde ya se está señalando que la fuerte apreciación de la moneda pues ya le está generando problemas a su sector exportador, Gerardo. Y respondiendo a tu otra pregunta en cuanto al futuro del dólar, dado que el déficit que presentó en agosto comercial los Estados Unidos, se puede ver, Gerardo, que las exportaciones permanecieron prácticamente estancadas, en tanto que las importaciones, siguieron creciendo a una tasa del 2-3% anual. ¿Eso qué nos quiere decir, Gerardo? Que de alguna otra manera, a pesar de que la moneda norteamericana ha caído aproximadamente un 13-14% con las monedas de sus principales socios comerciales, no ha sido suficiente para poder disminuir ese desequilibrio comercial, y por lo tanto va a seguir existiendo un terreno que se está abonando propicio para que esta debilidad del dólar persista. Y aquí, Gerardo, sí me gustaría puntualizar, el déficit comercial con la eurozona parecería ser que se está corrigiendo. Eso podría llevar a que el dólar pudiera estar encontrando un techo entre 1.40 y 1.50, pero desafortunadamente con lo que se refiere a Japón y a China, Gerardo, el déficit comercial se ha profundizado, y esto estaría incentivando y presionando para que todavía el dólar se siguiera debilitando frente al yuan y frente al yen japonés, Gerardo. ¿Tú piensas que México pudiera tener una avalancha? Más bien, la pregunta sería, si todos los demás países como Colombia, como Perú, Brasil, países del sudeste asiático, están poniendo sus barbas a remojar, están preparando, tratando de poner barreras a la inundación de divisas para mantener la suya vigente, México no ha hecho nada. ¿Consideras que pronto, en esta semana, en los siguientes días, pudiera o debería de hacer algo el Banco de México con esta avalancha de dólares que se prevé, que estaba abaratando también el precio del dólar y está disminuyendo en forma importante el precio de nuestra moneda frente a la divisa? Fíjate, Gerardo, que todavía, parecería ser que todavía los focos rojos para las autoridades cambiarias en nuestro país todavía no se prenden. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera los flujos de capital hacia los países que tú bien señalas han sido más fuertes para México. Para darnos una idea, en el nivel en que se encuentra hoy el real, por ejemplo, Gerardo, el real brasileño con respecto al dólar, corresponde a un nivel de la crisis cuando el peso estaba sobre 9.80, Gerardo. Entonces, esta situación hace que, si bien es cierto nuestro peso se ha apreciado frente al dólar, lo ha hecho a mucho menor velocidad que otras monedas que ya sí presentan problemas. Por lo tanto, Gerardo, estimamos nosotros que todavía a la autoridad cambiaria le sobra margen antes de poder marcar, un alto a este fuerte flujo, de capitales del exterior, Gerardo. Pues ahí está la radiografía, Esteban. Muchas gracias por la participación. A usted lo esperamos la próxima semana aquí en Ruleta de Mercados del Financiero, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Que tenga la mejor de todas las semanas. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.